constituido por ideologías enfrentadas, la Guerra Fría se convirtió en el escenario de una lucha silenciosa que definiría el futuro de naciones enteras. Bienvenidos a nuestro viaje a través de la Guerra Fría, un periodo que definió el siglo XX y cuyas repercusiones aún resuenan en la actualidad. Como dice el historiador John Lewis, la Guerra Fría fue un conflicto de ideas, una batalla entre visiones del mundo. Hoy exploraremos cómo este enfrentamiento ideológico moldeó el futuro de las naciones. La Guerra Fría se extendió desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Tuvo lugar principalmente entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En medio de esta lucha surgieron conflictos como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, donde las ideologías chocaron violentamente. Estos eventos transformaron no solo a las naciones involucradas, sino también a la opinión pública global. Este conflicto no solo fue militar, sino que también se extendió a diversas regiones del mundo, desde Europa del Este, donde se consolidó el bloque soviético, hasta América Latina, donde se vivieron revoluciones y golpes de Estado influenciados por ambas potencias. La Guerra Fría fue un periodo marcado por tensiones políticas extremas. El mundo se dividió en dos bloques: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, que promovía el capitalismo y la democracia, y el bloque oriental, encabezado por la Unión Soviética, que defendía el comunismo, y a este fenómeno se le llamó el telón de acero. De una perspectiva económica, la Guerra Fría impulsó una carrera armamentista sin precedentes, y no solo eso, la economía de Estados Unidos se benefició enormemente del complejo industrial militar, mientras que la Unión Soviética, aunque inicialmente fuerte, comenzó a sufrir tensiones económicas debido al gasto militar excesivo. Culturalmente, la Guerra Fría dejó su huella, desde el cine hasta la música. La cultura popular reflejó las tensiones y el miedo de la época. Películas como The Doctor Strangelove o canciones de Bob Dylan captaron el espíritu de resistencia y crítica a la guerra. En 1963, durante la crisis de los misiles en Cuba, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, momento que cambió la percepción de la Guerra Fría, mostrando cuán cerca estuvimos a un conflicto global. Ambas potencias desarrollaron también lo que fueron arsenales nucleares masivos. También durante este tiempo se desarrollaron tecnologías que hoy son parte de nuestra vida cotidiana, como la computadora y el Internet, que fueron inicialmente impulsadas por necesidades militares. También la Unión Soviética lanzó lo que fue el primer satélite, llamado Sputnik, en 1957. Durante la Guerra Fría existió un fenómeno llamado el teléfono rojo, que consistía en una línea telefónica establecida entre la Casa Blanca en Estados Unidos y el Kremlin en la Unión Soviética. Esta línea de comunicación directa se creó con el objetivo de evitar malentendidos y prevenir una guerra nuclear occidental. Aunque se le llamaba el teléfono rojo, la realidad es que era solamente una serie de cables de sistema de comunicación encriptados. Esta línea directa fue establecida por primera vez en 1963 y se mantuvo activa hasta el final de esta guerra en 1991. Varios líderes y figuras influyentes jugaron papeles cruciales en la provocación y finalización de la Guerra Fría. Personas como Harry Truman, Joseph Stalin y John Kennedy. También la Guerra Fría dejó una secuela de consecuencias. Aquellas consecuencias que quedaron fueron la división del mundo y la crisis humanitaria, pero también dejaron varios legados, como son las relaciones internacionales y la cultura popular. La Guerra Fría no solo fue un enfrentamiento entre dos superpotencias, sino que una era que moldeó lo que fue la geopolítica, la economía y la cultura del mundo moderno. La Revolución Cubana en pocas luces. La Revolución Cubana fue el levantamiento de armas, un movimiento revolucionario cubano que derrocó al gobierno de Fulgencio Batista. Esta rebelión se dio inicio en el 1953 y duró 6 años, hasta que en 1959 la organización guerrillera logró imponerse sobre el ejército estatal. Una de las principales causas de esta revolución fue el descontento popular producido por la pobreza, la corrupción y la opresión política bajo el régimen de Fulgencio Batista. Un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro emprendió la lucha armada contra el gobierno de Fulgencio Batista. Luego los hermanos Castro
se dirigieron a México y formaron un ejército guerrillero para derrocar a Batista, y allí se les unió Che Guevara. En 1958, los combates entre la guerrilla y el ejército estatal de Batista se hicieron cada vez más intensos. La guerrilla revolucionaria diseñó las tácticas de luchas que a la larga lograron desbordar al ejército estatal, cada vez más al grupo de guerrilleros, y al final, en el 16 de febrero de 1959, Fidel Castro fue nombrado primer ministro. Datos curiosos de la Revolución Cubana. ¿Sabías que en realidad hubo un ataque fallido en la Revolución Cubana? Y se considera que en realidad comenzó en el 26 de julio del 1953, con el ataque fallido del cuartel Moncada en Santiago de Cuba, liderado por quien más sino Fidel Castro. One man is commuting to 21 GIs bound for a jungle clearing a mile from the Cambodian border. La Guerra de Vietnam fue un enfrentamiento bélico que fue librado durante la Guerra Fría, de 1955 a 1975, principalmente en Vietnam, pero que también afectó a Laos y Camboya. Se trató de una guerra de poder que surgió desde la división de Vietnam, que surgió tras la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu en 1954. Vietnam se dividió temporalmente en dos zonas. Vietnam del Norte, liderado por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, liderado por Ngo Dinh Diem. Vietnam del Norte, siendo apoyada por República Popular China y la Unión Soviética, mientras que Vietnam del Sur estaba apoyada por Estados Unidos y sus países amigos. Las tropas estadounidenses emprendieron su marcha desde las costas de Vietnam del Sur, pero con lo que los estadounidenses no contaban eran con las tácticas, la astucia de los vietnamitas, colocando trampas que hicieron la vida de cada uno de sus soldados un verdadero infierno. Pero los estadounidenses no se detuvieron, y desde el 1961 hasta el 1971 utilizaron lo que se conoce como el agente naranja, un químico altamente letal que cortaba la circulación de la sangre, pero ninguno de los bandos. Y la pelea se prolongó, cobrando la vida de más de 500.000 civiles y 200.000 soldados vietnamitas, también con 57.000 bajas de soldados americanos. Hasta que el 29 de marzo de 1974 se retiraron los últimos tropas de los Estados Unidos, dejando esta guerra como la mayor derrota de los Estados Unidos. Logramos tener contacto con uno de los veteranos, y esto fue lo que nos contó. La mayoría de los combates tenían lugar por la noche. Desde que estuve en Vietnam, por las noches sigo en estado de alerta. Siempre que escucho ruidos, tengo que ir a ver qué pasa. Durante el día estoy más tranquilo. Scott Camille tenía 21 años cuando regresó de Vietnam. Desde entonces sufre insomnio y se acuesta cuando sale el sol. Su campamento fue atacado. Después del ataque, a la mañana siguiente, había marines tirados en el suelo con ponchos cubriéndoles. Les quité los ponchos de la cara para ver quiénes eran. Uno de ellos era mi amigo Maine. A partir de ese momento dejé de sentir empatía, fui despiadado y maté a todos los vietnamitas que pude, hombres, mujeres, niños, armados, desarmados, no importaba, quería matarlos a todos. Dato curioso sobre la guerra de Vietnam. El incidente del Golfo de Tonkin, lo cual le dio un adelanto más a Lyndon B. Johnson como prueba para iniciar la guerra de Vietnam, fue falso y todo fue manipulado mediante el presidente que habló con la Agencia de Seguridad Nacional. La Guerra del Golfo Pérsico, entre 1990 y 1991, fue provocada por la invasión de Kuwait por Irak bajo el mando de Saddam Hussein. Entre las causas de este conflicto son las acusaciones de Irak contra Kuwait de extraer petróleo ilegalmente y sobreproducir, afectando los precios internacionales. La búsqueda de Irak por expandir su territorio. La ONU decide tomar cartas en el asunto
e impone sanciones. Al no haber retiro por parte de Irak, autoriza el uso de la fuerza, formando así una coalición liderada por los Estados Unidos y otros países como Reino Unido, Francia, Arabia Saudita, Egipto y Siria. En enero de 1991 comenzó la operación Tormenta del Desierto, que tuvo dos fases, una aérea con bombardeos intensivos a Irak y otra terrestre, en febrero, que liberó Kuwait en tan solo 4 días. Como resultado, Irak se vio obligado a retirarse y aceptar las resoluciones de la ONU. Sin embargo, Saddam Hussein permaneció en el poder, lo que mantuvo la inestabilidad en la región. Las consecuencias de esta guerra fueron graves. Se estima que murieron más de 25.000 soldados iraquíes y 100.000 civiles. La guerra también consolidó la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo, sentando las bases para futuros conflictos. ¿Cómo surge el terrorismo tras la guerra? El terrorismo. Aunque la guerra del Golfo Pérsico no fue un conflicto de terrorismo, generó condiciones que favorecieron la radicalización en el mundo árabe. La presencia militar de los Estados Unidos en Arabia Saudita, tierra sagrada para el Islam, fue vista como una humillación por muchos musulmanes. Osama Bin Laden se opone abiertamente a esta presencia y funda Al-Qaeda, que más tarde perpetraría atentados como los del 11 de septiembre. La percepción de injusticia ante la intervención extranjera alimentó el descontento y fue utilizado como argumentos por grupos radicales. Tras la guerra y la invasión de Irak en 2003, surgieron organizaciones más violentas como Al-Qaeda en Irak, que luego dio lugar al Estado Islámico. La Agenda 2030 es un plan global adoptado por la ONU en 2015, con el compromiso de 193 países para erradicar la pobreza y proteger el planeta. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que abordan la pobreza, el hambre, la salud, la educación, igualdad de género, empleo digno y acción climática. Los objetivos están interconectados, lo que significa que avanzar en uno implica trabajar en los demás. En resumen, la Agenda 2030 es una guía global para construir un futuro sostenible, justo e inclusivo para